Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias esta mañana te damos por este nuevo día que tú nos das, por la vida. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder estudiar tu palabra con libertad, Señor. Y en esta mañana queremos poner en tus manos este tiempo para que seas tú revelándote a nuestras vidas, Señor, dándonos tú el conocimiento y la sabiduría a través de tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que tú me ayudes a poder transmitir tu palabra, Señor. Quita todo pensamiento, toda palabra, todo aquello que venga de parte mía, Señor, y sé tú hablando. Espíritu Santo, ven y llénanos con tu presencia, llénanos de tu revelación en nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amén y amén. Vamos a comenzar. Como les digo, esta clase está muy interesante. La semana pasada vimos con Carmelina, vimos los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Y esta clase vamos a ver los dones del Espíritu Santo, que son dos cosas muy diferentes. Y estas diferencias las vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver más a profundidad una lista de qué son y qué significa el fruto, de dónde proviene, cuál es el origen y cómo se desarrolla. Entonces, esto lo vamos a ver la próxima semana, pero esta semana, este día, vamos a ver qué son los dones del Espíritu Santo. Y vamos a empezar con la definición, ¿verdad? Vamos a comenzar definiendo qué es un don espiritual. Según la Biblia, un don, especialmente en el contexto espiritual, es una capacidad sobrenatural dada por Dios a través del Espíritu Santo para edificación, servicio y fortalecimiento del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, ¿verdad? La definición bíblica de don espiritual es dones, del griego charismata o carismata, no sé cómo se pronuncia el griego, ¿verdad? Pero se escribe charismata. Son manifestaciones del espíritu que se otorgan a los creyentes, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios para cumplir un propósito específico dentro del plan de Dios. Dice en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, vemos que los dones espirituales tienen ciertas características. Una es que vienen del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces los dones vienen del Espíritu Santo. ¿Qué más? Son dados con un propósito, tienen un propósito. Como leímos anteriormente o como les dije anteriormente dentro de la definición, son para edificar la iglesia, servir a otros y glorificar a Dios, ¿verdad? No es para que yo me haga famosa o me conozcan por el don que tengo, ¿verdad? Y una característica bien interesante y bien importante es que no indican madurez espiritual. Una persona puede tener un don sin necesariamente tener un carácter transformado. Por eso también se necesita el fruto del Espíritu. Entonces,
Esto lo vamos a ver más profundamente más adelante, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar de lleno con la clase de los dones. Ya definimos qué es un don, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Ay, ya me lo primero que vamos a ver es que los dones del Espíritu Santo vienen del bautismo en el Espíritu Santo. Dice en Primera de Corintios 12, del 8 al 10, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Más adelante vamos a ver, no, más bien yo creo la próxima semana vamos a ver, vamos a definir bien cuáles son estos dones, pero lo que lo que queremos ver ahorita en este punto es que los dones del Espíritu vienen por el bautismo en el Espíritu Santo y Él le da como Él quiere, ¿verdad? Estos dones aparecen en la iglesia inmediatamente después del día del Pentecostés. Si lo vemos en el libro de Hechos, así es. Y lo interesante es que los dones obviamente que existían, que estaban, sin embargo, nada más operaban en Jesús. Los dones operaban en Jesús y eh, dice en donde lo perdí el versículo, pero estos solamente operaban en él, o sea, ya existían, no fue algo que se ocurrió, ay, pues vamos con el derramamiento del Espíritu Santo, vamos a inventar algo, ¿no? Ya sabemos incluso que fue profetizado desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo y con él los dones. Entonces, dice en Primera de Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como ya vimos, estos dones son del Espíritu. En Primera de Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, se recibe por medio del Espíritu Santo, que es uno mismo, ¿verdad? Estos dones son dados a miembros individuales de la iglesia para el bien común. Entonces, no todos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, tenemos los mismos dones, pero sin embargo, el don que Dios nos ha dado no es para nuestro beneficio, sino para servir a la iglesia. Para eso es. Dice Primera de Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia. También estos dones fluyen en la plenitud del Espíritu. Y es aquí donde vamos a ver algo también muy interesante. En Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿cómo es esto, verdad? ¿Cómo es que fluyen del Espíritu? Porque Él es el que nos va capacitando, pero no es algo así como de ósmosis, ¿verdad? Que viene porque ahí viene el espíritu y hace algo que nosotros no conocemos. Ahí es tenemos que, donde tenemos que nosotras también
eh, activarnos. ¿Cómo? Pues leyendo la palabra, estudiándola, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a saber que de verdad viene algo del espíritu y no es una manipulación, ¿verdad? Que creemos que es y realmente no es. Entonces nosotras necesitamos, por eso, estudiar a profundidad la palabra. Por eso en otra clase vamos a ver la definición de cada don, ¿verdad? Entonces, en conclusión, estos dones eh, son dones espirituales cuya fuente es el Espíritu Santo. Antes de su venida no eran evidentes, excepto en la vida de Jesús, lo que les comentaba. Esto lo podemos leer en Hechos 10:38, que dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, esto fue evidente primero en Jesús antes que en nadie, ¿verdad? Dios lo ungió, porque también Jesús, estando aquí en la tierra, pues era hombre, entonces él también necesitaba ser bautizado en agua, bautizado en el Espíritu, para que las obras de Dios se manifestaran en su vida. Los dones del Espíritu se les llama, vamos a ver otra vez este término griego, carismata o charismata, como le quieran ver, como le quieran llamar, ¿verdad? En 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estos dones espirituales son dones de la gracia, carismata, de la gracia. Son dados solamente por la voluntad del Espíritu. Ya lo leímos en versículos anteriores, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 12:11, otra vez lo leemos, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y hablando de que los dones los dones espirituales son de la gracia, ¿verdad? Son dados por el Espíritu. Perdón, dice que la forma en que operan estos dones en la vida de una persona no indica ninguna superioridad espiritual o habilidad personal. En conclusión, carismata es la obra del Espíritu de una forma sobrenatural a través del creyente. Estos dones vienen después del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito más profundo de esto, ¿verdad? Porque es importante que entendamos esto. Sobre todo el hecho de que los dones espirituales solo son para algunos. No son para algunos. Dios nos da a todos, nos reparte a todos, no por igual, no los mismos dones, porque dice que el Espíritu los da como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, Él sabe cómo Dios nos formó y cuál es la mejor forma, quién usar, ¿no? De acuerdo a cómo Él quiere. Y no tiene nada que ver con que, ay, es que este tiene 5 dones porque es súper espiritual y es bien entregado. La verdad es que no tiene nada que ver. Yo no sé por qué, pero en la soberanía de Dios, en su soberanía, Él sabe y Él lo hace de esa manera. Entonces no tiene nada que ver. Hay algo bien importante que comenté al principio, que, que para que un don pueda ser tal vez mejor aprovechado o de mejor bendición
para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, pues tiene que estar o ir muy de la mano con el fruto, con el fruto. Y ahorita lo vamos a ver. Los dones deben fluir de los frutos del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 13 del 1 al 2, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces, los dones que fluyen de una vida sin frutos, para nada aprovechan. Entonces van juntos, tienen que operar juntos. Los frutos que salen de la salvación son una base para los dones, ¿sí? Lo que habló Carmelina la semana pasada, el fruto, esta es la base para poder operar en los dones. Los dones son instantáneos y temporales en el ministerio, mientras que los frutos siempre deben permanecer. Sí, lo entendemos un poco, ¿verdad? Los dones, ¿por qué son temporales en el ministerio? Porque pues no siempre estás de tiempo completo, no siempre estás sirviendo, pero son para el ministerio. Mientras que el fruto, ¿verdad? Ese siempre lo tenemos que, siempre tiene que estar, ese siempre, estemos en la casa, estemos en la calle, estemos en la iglesia, estemos en el trabajo, ese siempre tiene que estar el fruto. La prueba de nuestra vida no son los dones, sino los frutos del Espíritu. Cuando alguien pone sus ojos en los dones, se está preparando para caer, ¿verdad? Así pasa. Muchas veces podemos admirar a una persona porque no es que tiene un don de sanidad increíble, tremendo, y persona por la que ora, persona que sana, no la persona, ¿verdad? Sino Dios por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y de repente nos enteramos que eh, está en pecado o cayó en un pecado, ¿verdad? Entonces, eh, es muy triste que muchas veces las personas se dejen llevar por lo que se puede ver, ¿verdad? Lo que sucede y no porque tengamos que estar juzgando a las personas tampoco en sus vidas personales, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque al final yo tenía un maestro que nos enseñaba que lo que tú eres, eso es lo que impartes a las personas. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si una persona, por mucho don que tenga, lo que imparte espiritualmente es lo que es, y si está en un pecado, pues es al final lo que imparte. Entonces, no veamos al hombre, siempre tenemos que poner nuestra vista en Dios y en el poder de Dios, ¿verdad? En lo que Él es y en lo que Él hace a través de. Los dones del Espíritu no han cesado. Hay un versículo que toman como, como que ya, eso ya pasó. En 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces dice, no, es que ya fue, ya cesaron, ya no hay dones. No, sí hay, eso está hablando en un futuro. Pero algo que nos está poniendo, nos está haciendo énfasis, es que el amor nunca deja de ser. Y no solamente está hablando del amor de Dios, sino que nosotras tenemos que tener ese fruto en nuestra vida.
ese fruto para que el don que hay en nosotros produzca, ¿verdad? Entonces, necesitamos este fruto en nuestra vida. Y no está diciendo que ya se acabó y que ya no están las lenguas y que ya no hay esto. No está hablando en un futuro y sin embargo está diciendo que el amor nunca deja de ser. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. La opinión tradicional es que los dones espirituales han cesado y solo los frutos del Espíritu continúan. La opinión de las escrituras es que los dones espirituales cesarán cuando lleguemos al conocimiento perfecto. Dice en 1 Corintios 13:10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Que concluimos de este punto que, como dice en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y tú me dirás, ay Diana, explícame ese versículo porque está como que no le entiendo. Pues yo las invito a que lean todo el capítulo 13 de Primera de Corintios, ¿sale? Lo perfecto en el versículo 10, que es lo que vimos anteriormente, se refiere al conocimiento perfecto y no al conocimiento de las escrituras. O sea que diga, yo ya me sé toda de memoria todas las escrituras. No se refiere tanto a eso como al conocimiento de las cuestiones espirituales. Se quitará el conocimiento parcial cuando lo perfecto venga. Hasta entonces todos estos dones se necesitan, permanecerán en el cuerpo de Cristo. Y eh, hay, hay una lista de dones. Permítanme un poquito. Hay una lista de dones en Primera de Corintios 12, del 8 al 10, otra en Romanos 12, del 6 al 8, otra, otra en Efesios 4, 11. Y son, son como 20 o 23 que, que, que son mencionados en el Nuevo Testamento y hay otros más que algunos han incluido, pero que no está así como tal como don, ¿verdad? Pero estos los vamos a ver la próxima semana, vamos a ver cada una de estas listas, cómo están divididos, para qué sirven, porque como les comentaba, finalmente son para la edificación del cuerpo. Esto no son eh, para mi provecho, no son para que yo me vuelva famosa por este don, ¿verdad? Todo esto lo vamos a ver más profundamente la próxima semana. Y nada más déjenme leerles algo más que aquí encontré acerca de la capacitación, la perspectiva bíblica acerca de la capacitación en lo que estamos hablando de dones, ¿verdad? Los dones son esenciales para realizar el ministerio que Dios da. Sin embargo, para que los dones den fruto, necesitamos ser capacitados. No es correcto que la congregación le dé, o la iglesia, o como le llames, ¿verdad? Le dé a una persona un rol importante sin antes haberla instruido. Los que desean servir a Dios deben pasar por la preparación necesaria. La capacitación respecto a los dones brinda una preparación apropiada para hacer el ministerio de la iglesia.
El problema que enfrentan las iglesias hoy en día, ¿verdad? Es que no quieren capacitar a los laicos, les llaman laicos a los que no tienen, eh, por decirlo, como un instituto bíblico. Ahora, no es necesario que todos tengan que tener un instituto bíblico, pero sí una capacitación, una instrucción, de decir, ay, esta persona parece que tiene el don, por decir, de profecía, pues vamos a enseñarle todo acerca de qué dice la Biblia, de la profecía, para qué sirve, cómo se usa y todo eso. A eso es lo que nos referimos, ¿verdad? Y las personas que a veces tienen ese don o sienten que tienen un don, desafortunadamente no todos quieren ser capacitados. Algunos piensan que la capacitación es difícil y otros creen que no es necesaria. Pero para la iglesia, eh, sea lo que debe, eh, sea lo que debe ser, es imperativo que sean instruidos. Y, y donde vemos un ejemplo de que Jesús instruyó a sus discípulos está en, perdón, se me perdió aquí, está en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3 y en el versículo 13 al 15. Dice, después subió al monte, está hablando de Jesús, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, aquí vemos que Jesús escogió um, dice que los llamó así, los trajo con él para capacitarlos. Ahora, ¿cómo es este proceso? Primero los llamó y los eligió, ¿verdad? Eso es lo que vemos. ¿Y a qué se refiere con que los llamó y los eligió? Les dio un propósito, ¿verdad? No solamente es, ay, síganme o vengan y vean lo que yo hago, sino les dio un propósito a cada uno de ellos. Luego pidió que permanecieran en él. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para que fueran instruidos. Y al final los envió a esparcir el evangelio. Primero que les dio un propósito, luego de que los instruyó, luego los manda a la práctica, ¿verdad? Nos manda, bueno, ya saben, ya les enseñé, ya les instruí, bueno, ahora a poner esto en práctica. Y es así como debe ser en cuestiones de la capacitación de los dones, ¿verdad? De ser, ¿cómo les diré? De ser lo suficientemente eh, pues humildes, sensibles a recibir esta instrucción, porque es importante, es bien importante. Eh, por eso hay mucho abuso en ciertos dones, ¿verdad? Donde sí ves que suceden las cosas, pero hay algo muy importante que a mi esposo y a mí por eso nos gusta estudiar mucho acerca del carácter, que de alguna manera es como tratar de operar en el fruto, ¿verdad? En el fruto del Espíritu. Es importante tener primero este conocimiento. ¿Por qué? Porque es como dicen, fruto el fruto te puede abrir o cerrar las puertas del don del ministerio que tienes, ¿verdad? O sea, necesitamos entender que si yo creo, si yo siento
que Dios me dio un don, entonces voy con mi líder espiritual, con mi pastor, con mi consejero y platico y hablo y ¿sabes qué? Pues yo no sé cómo operar en este don, cómo hacerlo. Es importante saber qué hacer. Pero sobre todo, como les digo, o sea, la base siempre va a ser el fruto. Siempre va a ser el fruto, ¿verdad? De tener amor, gozo, paz, paciencia. Les voy a adelantar tantito. Cuando habla el don de la exhortación, creemos que, ya viene este hermano a regañarnos, ya él tiene el don de la exhortación porque sabe cómo regañarnos. Y déjenme decirles que no tiene nada que ver con el regaño, sino más bien tiene que ver con el ánimo. Tiene que animarnos. Entonces, eso lo vamos a ver bien la próxima semana. Vamos a desmenuzar bien los dones, qué es el fruto, qué son los dones, ¿verdad? Les tengo preparados un material que les va a gustar mucho para que lo podamos tener mayor conocimiento de esto, pero no van, definitivamente no van separados y como les digo, la base de todo es este fruto que tenemos que desarrollar en nuestra vida para que el don que viene inmediato de Dios, cuando Él nos lo da, pues pueda fluir perfecto. ¿Sale? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, Señor, por tu palabra, por capacitarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas de una forma sobrenatural, Señor. De verdad, eh, que no puedo entender, Señor, cómo tú, a pesar de mí, de Diana, Señor, cómo a pesar de mí, Señor, me has depositado dones, Señor, has tenido esa confianza de poner dones en mi vida, Señor, y en cada uno de los que hemos venido a ti y hemos entregado nuestras vidas a ti, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a operar primero en el fruto del Espíritu, Señor, para poder dar un buen fruto en los dones que tú has depositado en nosotros. Yo te pido, Señor, que tú le muestres a cada una de las personas que escuchen esta clase, de las que están escuchando, Señor, que tú les muestres, que tú les reveles el don que has depositado en sus vidas, Señor, que finalmente no es algo para provecho propio, Señor, sino es para servir a tu pueblo, es para la edificación del cuerpo, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú nos das a cada uno, Señor, según tu soberanía, Señor, según tú has decidido en nuestras vidas. Gracias, Padre, te amamos, te bendecimos, Señor, y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.